que se espera ahora, que ya es casi indiscutible, se dice es que antes del verano norteamericano o después del verano norteamericano, Estados Unidos entra en una situación de tipo europea, o sea, crecimiento del 0,5, 0,8, 0, chao, se acabó el crecimiento norteamericano. Entonces, yo diría que es ya una novedad que se la veía venir, pero que se materializa en el año 2012. Ya ahora es el asunto de que Europa se empezaba a derrumbarse y que Estados Unidos sigue creciendo, ya no se habla más. Eso ya la economía norteamericana ya se paraliza. Esa es la segunda novedad económica mundial que hace que el tema de la tormenta perfecta. Y lo otro, bueno, ustedes ya eso todos los días lo pueden leer en los diarios, que es la crisis de la Unión Europea, una apariencia de mayor seriedad. Digo seriedad en el sentido, hay algunos líderes de América Latina que hablan de capitalismo serio, que no es serio, que se ríen, que no es... Los grandes capitalistas son gente muy seria, en general no se ríen poco, se ríen fuera de su trabajo, digamos, son serios, pero son serios depredadores, son tipos que ganan plata como pueden y de cualquier manera, en un mundo donde el capital financiero es dominante, donde la masa financiera global representa 20 veces el Producto Bruto Mundial. Eso hace que la hegemonía absoluta del capitalismo en el mundo lo tienen los capitalistas financieros, tipo como George Soros, esa clase de gente, ¿no es cierto? Entonces, la idea era de que Europa no era igual que los Estados Unidos. Pero en realidad, por ejemplo, la deuda inglesa, si yo sumo pública más privada, está en el 450% del producto, casi está en el mismo nivel que Japón, 50% menos que Japón, nada más. Eso es Inglaterra. Francia y Alemania, quedaría Francia y Alemania, están entre pública y privada rondando el 300% del producto. Entonces son mercados saturados, súper endeudados, los estados y el público, y por el otro lado con un desnivel creciente provocado por el propio proceso de integración europea, que empezó siendo un proceso, como llamaban ellos, de integración a dos velocidades. O sea, los países fuertes, como Inglaterra, Francia y Alemania, y bueno, Holanda por ahí, yo qué sé, y después lo que sería la periferia interna de la Unión Europea, que era Portugal, España, Grecia, en buena medida Italia, aunque Italia tiene eso del norte y del sur, pero digamos, entran finalmente en la bolsa. Y a esa segunda velocidad, gracias a los grandes éxitos europeos, agregaron una tercera velocidad, que son los países de la Europa del Este, que es todavía una periferia mayor, más periferia que la periferia interna original. Ahora, el proceso de integración en Europa lo que produjo fue que estos países de la primera periferia, por ejemplo España, Portugal o Grecia, cuando entran al euro, entran a una cosa muy parecida a nuestro 1-1 del ilustre Caballo, ¿cierto? De Carlitos. Este 1-1, ¿qué le hace a esta entrada al euro de España, de Grecia o de Portugal? Nosotros les abarata violentamente las importaciones, provoca una desestructuración de sus producciones, no solamente industriales, sino incluso agrícolas. Por ejemplo, los griegos, es una cosa increíble, cualquiera en el secundario, ustedes que han leído cosas de Aristóteles, Sócrates, saben que ellos tenían el aceite de oliva y el vino y eso. Grecia importa aceite de oliva de Alemania. Es algo, y como si nosotros dijéramos, importamos, no sé, carne de Inglaterra, una cosa que no, es una locura, ¿no? Pero y España es una situación similar, o sea, ha sido totalmente desestructurado productivamente esas economías y pasaron en una primera etapa de la integración europea a ser economías compradoras. O sea, basta, lo que sé, yo ahora estaba la semana, estaba pensando en el tema y tomaba el AVE, que es el tren de alta velocidad entre Barcelona y Madrid. Y entonces, por curiosidad, puse a recorrer el tren y a mirar y preguntar, y después lo hice lo mismo en la estación de Atocha, que es donde paraba, y a ver qué productos hay ahí producidos por los españoles. Entonces ahí se van a encontrar con Siemens, con todo, no hay producción española. O sea, es un país que, y lo mismo es el caso de Portugal, o lo mismo es el caso de los griegos. Eran economías que fueron invadidas por el aparato industrial, sobre todo de Alemania, pero del aparato industrial de los grandes países europeos.
Eso provoca desestructuración industrial, un endeudamiento colosal, y se llega al punto que la última cifra que por lo menos que yo tengo es que los grandes países, llamados países deudores o PIGS, se usa la sigla PIIGS, que quiere decir Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, Spain en inglés, y que en inglés PIGS quiere decir cerdo, ¿no es cierto? Entonces los países cerdos deben a las tres potencias económicas europeas, que son Alemania, Francia e Inglaterra, un equivalente a 2 millones de dólares, 2 trillions, diríamos, que la posibilidad de pagarlo es cada día menor, ¿no es cierto? Bueno, Grecia no se sabe, ya nunca más va a pagar nada, y España está, en una charla que estaba dando en Barcelona, como era decir, que hay un personaje oculto en España, ¿no? Porque está Rajoy, que es el que habla, dice toda clase de discursos, como acá teníamos a Menem, pero hay un tipo que se llama Guindos, que es el que maneja la economía, que es un hombre que lo puso el Banco Central Europeo, entonces Guindos en una conferencia, lo que sé, dijo que se veía ya una luz al final del túnel, ¿no? Que siempre dicen ese tipo de cosas. Entonces decía en la conferencia que efectivamente, que Guindos tiene razón, que se ve una luz al final del túnel, y que ahí en esa luz lo que se ve es un griego haciendo así, dándole la bienvenida a los españoles. Porque estos tipos, Rajoy, él dice que cada viernes va a anunciar un ajuste. Cada viernes él termina la semana, que es para dar una buena, contenta a la población, o bien que subió la edad jubilatoria, que bajó tal cosa, que bajó los sueldos. Cada fin de semana dice que va a hacer, y así va a ser, hacer hasta... Yo hacía otro cuento también en Barcelona, cuando hablamos de estos temas, y yo le decía, bueno, que en la cultura española, o castellana, no sé, para que no se ofendan los catalanes, que hay una cosa que son yo cuando era adolescente, cuando lo habrán leído en cursos de literatura, los cuentos de Quevedo. No los cuentos que cuentan los groseros en los barrios como yo, que hablamos grosería y decimos estos son los cuentos de Quevedo, sino los sueños de Quevedo, y los sueños, si ustedes los habrán leído, comienzan una escena terrible, que es un médico del siglo de oro español que está curando a un paciente del siglo de oro español. Las curas eran básicamente bañarse, o bañaban, purgarse o sangrar. Se ve que las otras dos ya no cuentan que le había hecho, pero lo que le estaba haciendo el médico era sangrar al personaje. Y lo va sangrando, le saca la sangre, y la familia dice, bueno, que empiezan a gritar porque lo ven al tipo ya blanco que se está muriendo. Entonces la mujer de este hombre le grita, se muere. Y el médico le dice, sí, morirá, pero morirá sano.